Diego y yo pasamos la mitad de nuestras vidas como una pareja llena de resentimiento. En nuestro lecho de muerte, nos miramos y, con las palabras más venenosas, deseamos no volver a encontrarnos en la próxima vida. Él me odiaba por atarlo con el matrimonio y los hijos, quitándole la oportunidad de convertirse en cantante en Pekín. Yo lo odiaba por pasarse los días derrochando y comiendo fuera, dejando a sus padres gravemente enfermos y a nuestros 2 hijos bajo mi responsabilidad. Sin embargo, en medio de nuestro odio mutuo, renacimos. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud por un breve instante, y sin dudarlo, nos dimos la vuelta y nos alejamos en direcciones opuestas. Esta vez, espero que ninguno de los dos se arrepienta. Capítulo 1. El día que cambié mi solicitud universitaria, mi padre entró en el estudio, me echó un vistazo y asintió con aprobación. Bien, con tus calificaciones tan altas, debes ir a una universidad prestigiosa. Deja de correr detrás de ese chico Diego todo el tiempo. ¿Qué tiene de especial? Mi madre, que escuchó desde la cocina, entró corriendo, lo tomó del brazo y le lanzó una mirada de reproche. Sonreí al verlos alejarse, pero de repente, una oleada de tristeza me invadió el pecho. En mi vida pasada, salí corriendo de casa en plena noche para buscar a Diego en la estación de tren. Mis padres salieron a buscarme y fueron atropellados por un conductor de camión borracho. Murieron esa misma noche. Al final, ni siquiera pude verlos por última vez. Conteniendo las lágrimas, moví el ratón y, sin dudarlo, hice clic en el botón de confirmación para cambiar mi solicitud universitaria. Capítulo 2. En mi vida pasada, Diego, mi amigo de la infancia y primer amor, anunció de repente que quería ser cantante. Se iba a Pekín a perseguir su sueño, pero antes de eso, siempre decía que su sueño era estar conmigo y que juntos entraríamos en la misma universidad. Por él, desperdicié mi puntaje de más de 600 puntos en el examen y me inscribí en la misma universidad de segunda categoría. Sin embargo, 2 días antes de que llegaran las cartas de admisión, decidió marcharse a Pekín. Esa noche, sus padres enfermos golpearon la puerta de mi casa, rogándome que los ayudara a encontrar a su hijo. En mi vida pasada, fui a buscarlo. Mis padres, preocupados por mí, salieron tras de mí, y fueron atropellados por un camión conducido por un borracho. Diego finalmente regresó cuando sus padres lo culparon por la muerte de mis padres y dijeron que debía compensarme. Lo obligaron a comprometerse conmigo y planearon que nos casaríamos en cuanto termináramos la universidad. Pero en mi segundo año, quedé embarazada. Tuve que dejar los estudios. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Matrimonio apresurado, embarazo, parto, criar un hijo. 2 años pasaron volando, justo cuando estaba emocionada por retomar mis estudios. Mis suegros, gravemente enfermos, se mudaron con nosotros para recibir tratamiento. Diego me dijo que debía ser comprensiva, que sus padres ya habían trabajado duro para que él pudiera estudiar y que ahora que estaban enfermos, era nuestro deber cuidarlos. Y él, por supuesto, debía ir a trabajar y traer dinero a casa. En ese momento, callé por el bien de Diego. No mencioné que su miserable sueldo de 3.500 yuanes al mes ni siquiera alcanzaba para la leche en polvo de los niños, mucho menos para cubrir los gastos de la casa. Al final, vendí la casa de mi familia para pagar los tratamientos de mis suegros y criar a nuestros 2 hijos. Mientras tanto, yo renunciaba a mi educación y cargaba con todas las responsabilidades, y Diego gastaba lo poco que ganaba en salir con amigos y grabar canciones, diciendo que tenía que seguir su sueño. La carga de la familia me ahogaba. Después de varios intentos fallidos de hablar con él, las discusiones se volvieron feroces. Empezó a llamarme amargada y mediocre, diciendo que si no lo hubiera obligado a volver, ya sería una gran estrella en Pekín. Incluso me acusó de usar la muerte de mis padres para manipularlo emocionalmente y obligarlo a casarse conmigo. Pero yo tampoco me quedé callada. Le grité que era un iluso, que con su voz desafinada nunca llegaría a ser cantante. Cuando mencionó la muerte de mis padres, me volví loca. Me lancé sobre él para hacerlo callar, pero me empujó brutalmente. Desde entonces, Diego comenzó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Mis suegros, que casi nunca veían a su hijo, pusieron toda la culpa en mí. Me tacharon de egoísta y conflictiva, como si yo fuera la única responsable de la situación. Se olvidaron de cómo me habían suplicado que buscara a su hijo. Atada a esta vida miserable, me esforcé al máximo, haciendo trabajos temporales para alimentar a la familia, pero los hijos que crié con tanto sacrificio nunca fueron cercanos a mí. En cambio, adoraban a Diego, el padre que nunca movió un dedo por ellos. Pensé que cuando mis hijos crecieran, tarde o temprano entenderían. Esperé más de 20 años, hasta que se casaron y formaron sus propias familias, pero cuando llegó el momento, se apresuraron a llevarse a Diego para que viviera con ellos, deseando cuidarlo, y me trataron con indiferencia. Mamá, cuando éramos niños,
Siempre quisiste controlarnos. No queremos seguir escuchando tus sermones. Papá sacrificó su sueño por tu culpa. Ahora que es mayor, lo llevaremos a Pekín para que lo intente de nuevo. Abuelo y abuela tenían razón. Solo quieres que todos vivan como tú quieres. Eres egoísta. Nunca imaginé que mis propios hijos me dirían esas palabras. Destrozada, regresé a casa, solo para encontrar a Diego empacando sus maletas con una sonrisa triunfal, presumiendo que por fin se marchaba a disfrutar de su vida. Había sacrificado más de 20 años manteniendo unida a esta familia. Y al final, lo único que conseguí fue que me llamaran controladora y egoísta. ¿Por qué Diego tenía derecho a vivir tan libremente? Abandonó a su familia, ignoró sus responsabilidades, pero al final, fue él quien quedó como el padre comprensivo y generoso a los ojos de nuestros hijos. Perdí el control, corrí hacia él y lo empujé con todas mis fuerzas. Diego se quedó atónito por un segundo antes de tomar un jarrón y lanzármelo encima. Maldita sea, ¿te atreves a tocarme? Voy a matarte. Así que, al final, nuestra muerte no fue más que el resultado de nuestra mutua destrucción. Mientras caíamos al suelo, agonizando, mi último pensamiento fue una súplica desesperada. Si existe otra vida, por favor, que nunca vuelva a encontrarme con Diego. Capítulo 3. El día en que renací coincidió con el día en que cambié mi solicitud universitaria. Al ver a mis padres, aún vivos y a mi lado, lo decidí. Nunca más me involucraría con Diego. Después del examen de ingreso a la universidad, comenzaron las celebraciones. Justo cuando terminaba una reunión con mis amigos, vi a Diego no muy lejos, riendo y bromeando con sus compañeros. Escuché que Diego no va a la universidad. Se va a Pekín para convertirse en cantante. Vaya, ¿entonces será uno de esos soñadores de Pekín? Si se vuelve famoso, ¿deberíamos pedirle algunas fotos autografiadas ahora que todavía podemos? Miranda, tú y Diego crecieron juntos, ¿no? Debes saber algo de esto. Un amigo me dio un leve empujón, justo cuando mis ojos se cruzaron con los de Diego, que acababa de girarse. En ese instante, lo supe. Diego también había renacido. No sé nada al respecto. Tengo cosas que hacer. Me voy a casa. Sin dudarlo, me di la vuelta y me marché. Si quería ir a Pekín, que lo hiciera. Su vida ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 4. A medida que se acercaba el día en que Diego partiría, fingí nostalgia frente a mis padres y les dije que extrañaba a mi abuela y que quería que me llevaran a su casa para ver a los patitos recién nacidos. Mis padres, como siempre, cedieron de inmediato. Prepararon las maletas y salimos de casa. Justo en ese momento, Sandra, la madre de Diego, también abrió la puerta. Se quedó inmóvil al vernos. ¿Van a salir? Mi padre sonrió. Miranda quiere visitar a su abuela. Estaremos fuera unos días. Sandra asintió con una sonrisa y nos observó partir. Yo fingí indiferencia, pero en realidad, tenía los puños apretados con tanta fuerza que mis uñas se hundieron en mis palmas. ¡Qué absurdo! En mi vida pasada, realmente creí que Sandra se preocupaba sinceramente por mí. No fue hasta mucho después que me di cuenta de la verdad. Desde el principio, sus intenciones nunca fueron puras. Llevaba mucho tiempo codiciando la casa de mi familia. Por eso, tras la muerte de mis padres, se apresuró a orquestar mi matrimonio con Diego. En ese entonces, yo estaba devastada, sin padres, llorando día y noche. Sandra, con su paciencia y dulzura, me cuidó y me reconfortó hasta que bajé la guardia por completo. Y como ya estaba enamorada de Diego, todo se sintió natural. Nunca imaginé que, desde el principio, ya tenían todo planeado. Respiré hondo, conteniendo el leve temblor de rabia en mis manos. Sonriendo, hablé con mis padres sobre el nuevo potrillo que había comprado mi abuela. Pero, de reojo, vi a Diego caminar apresuradamente. Él también debió darse cuenta de que renací. Por eso, apuró su plan de fuga para perseguir su sueño en Pekín. Apenas habíamos llegado a la casa de mi abuela, disfrutando una cena tranquila, cuando el teléfono de mi madre sonó. Era Sandra. Diego insiste en irse a Pekín para ser cantante. No quiere ir a la universidad. Ahora está haciendo un escándalo, diciendo que se morirá si no lo dejan ir. Su padre y yo hemos intentado todo, pero no nos escucha. Miranda, ¿puedes volver y hablar con él? Ustedes dos siempre han sido cercanos. Y Diego si te hace caso a ti. Las mismas palabras exactas que en mi vida pasada. Mi madre me miró con indecisión. Después de todo, volver no sería fácil desde el campo. Con calma, dejé mis palillos y tomé el teléfono. Tía Sandra, esta es la decisión de Diego. No puedo interferir. Y aunque lo hiciera, terminaría culpándome. Creo que lo mejor es que ustedes respeten su elección. Sin darle oportunidad de responder, colgué la llamada y bloqueé su número al instante. El movimiento fue tan rápido y natural que hasta mis padres quedaron atónitos. Fue mi abuela quien rompió el silencio.
Sigan comiendo, dijo con tranquilidad. Los asuntos de los demás son su propio karma. Nosotros no tenemos por qué interferir. Por dentro, quería aplaudirle. Después de cenar, me agaché en el patio y acaricié la cabeza esponjosa de un perrito cuando mis padres se acercaron con cautela. Miranda, últimamente, ¿qué te pasa? Mi madre dudó. Siento que has cambiado. Mi padre no dijo nada, pero la preocupación en su rostro era evidente. Sus expresiones hicieron que mi nariz se llenara de lágrimas contenidas. Me limpié los ojos y, para mi sorpresa, de verdad había lágrimas en ellos. Mamá, papá, tuve un sueño. Mentí. Les conté que soñé con una vida pasada, revelándoles cómo, después de su muerte, la familia de Diego me manipuló, cómo me atraparon en un matrimonio sin amor y cómo Diego desperdició su vida mientras yo llevaba toda la carga. El rostro de mi padre se volvió negro como el carbón. Siempre habían confiado en mí, y considerando que todo comenzó cuando Diego decidió irse a Pekín y Sandra me rogó que lo buscara, entendieron por qué quise venir a casa de mi abuela y me negué a volver. Mi niña, mi amor. Mi madre siempre fue de lágrimas fáciles. A pesar de saber que solo era un sueño, me abrazó de inmediato, sus lágrimas cayendo sobre mi cabello. Mi padre fumó un cigarro en silencio, hasta que finalmente habló. Si nuestra hija soñó algo así, tal vez es una señal de que la familia de Diego nos trae mala suerte. Ya lo decidí, cuando volvamos, nos mudamos lo más lejos posible de ellos. No esperaba que me apoyaran tanto. Conmovida, asentí con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, me aferré a mi madre, absorbiendo su calidez. Pasamos medio mes en el campo, y mi piel se oscureció visiblemente por el sol. Antes de regresar, mi abuela llenó el auto con comida, asegurándose de que no nos faltara nada. Pero antes de que nos mudáramos, tuvimos que quedarnos un tiempo más en la casa antigua. Apenas llegamos, la puerta de Sandra se abrió de golpe. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero detrás de su tristeza, brillaba una furia contenida. Capítulo 5. ¿Por qué no contestaron mis llamadas? El rostro de Sandra se torció de frustración mientras nos exigía una respuesta. ¿Por qué no regresaron para ayudarme a buscar a Diego? De repente gritó, haciendo que mis padres dieran un respingo. Claramente, no esperaban un arrebato así, pero yo solo la miré con frialdad. Después de haber sido su nuera por más de 20 años, nadie sabía mejor que yo lo bien que se hacía la víctima y cómo manipulaba la verdad a su favor. Mi madre, incapaz de contenerse, iba a responder, pero le tomé la manga suavemente. Entremos, no vale la pena. Aún sosteniéndome con firmeza, mi madre fulminó a Sandra con la mirada antes de soltarle. No puedes ni controlar a tu propio hijo y ahora pretendes que Miranda lo haga por ti. ¿Qué tiene que ver Miranda contigo? Te equivocaste de persona. Que te quede claro. Luego, me jaló hacia adentro, cerrando la puerta tras nosotras. Apenas entramos, mi padre empezó a llamar a sus amigos, asegurando una cita para ver casas esa misma tarde. Si todo salía bien, podríamos mudarnos mañana mismo. Mi madre y yo nos sentamos en el sofá. Con suavidad, me acarició el cabello una y otra vez, murmurando, todo está bien, todo está bien. Pronto estaremos lejos de ellos. Muy, muy lejos. Me acurruqué en su abrazo y solté un pequeño MMH en respuesta. El proceso de encontrar una casa fue aún más rápido de lo que imaginé, pero lo que llegó incluso antes fue mi carta de aceptación universitaria. Esta vez, sin Diego, sin accidente de coche. Fui felizmente a recoger mi carta con mis propias manos. Cuando regresé, mis padres seguían discutiendo cuánto dinero darme para la universidad, y nos reímos juntos, sintiéndonos verdaderamente felices. Era una felicidad que nunca había conocido en mi vida pasada, aunque a veces seguía soñando con el pasado, con cómo sostuve a una familia entera con apenas unos ahorros miserables, con cómo soporté el resentimiento de mis suegros, la indiferencia de mis hijos y las interminables peleas con Diego, con cómo sobreviví a esos años. Pero esta vez, estaba comenzando de nuevo, y eso era lo único que importaba. Capítulo 6. El inicio del nuevo semestre llegó rápidamente. Mientras me paraba en el campus, con mis padres a mi lado, podía ver la alegría en sus rostros. Estaban orgullosos de que hubiera cambiado mi solicitud universitaria. En mi vida pasada, en este mismo momento, acababa de terminar el funeral de mis padres, vagando sin rumbo mientras seguía a Diego a aquella universidad mediocre en las afueras de la ciudad. Cada vez que alguien preguntaba qué éramos, Diego ponía distancia entre nosotros y, con una sonrisa forzada, respondía, solo somos compañeros de clase. A pesar de que, en ese momento, ya estábamos comprometidos, sacudí la cabeza, apartando esos recuerdos innecesarios, y caminé con mis padres hacia la zona de registro. Nueva escuela, nuevo comienzo. Una vez que mis padres se fueron con pesar,
Me adapté rápidamente a mi nuevo entorno. Todo a mi alrededor se sentía tan valioso. En mi vida anterior, nunca pude seguir con mis estudios porque quedé atrapada criando hijos y cuidando de mis suegros. Pero ahora, finalmente tenía la oportunidad, y nadie estaba más feliz que yo. Durante las vacaciones de invierno, volví a casa con mi dinero de becas y lo que gané escribiendo artículos. Usé mis ahorros para comprar regalos para mis padres. Sus sonrisas se hicieron tan grandes que sus ojos se cerraron de felicidad, alabándome por ser su hija más preciada. Esa noche, mis padres se unieron en la cocina para prepararme una cena especial. Durante la comida, charlamos con entusiasmo hasta que mi madre mencionó a Sandra sin querer. Me la encontré hace un par de días en el mercado. Ella y su esposo estaban vendiendo verduras. Suspiró con pesar. Desde que los despidieron, han estado viviendo con la ayuda del gobierno, pero al menos les alcanzaba para lo básico. Pero ahora, escuché que Diego firmó con una empresa en Pekín. Solo la formación le cuesta miles al mes, y ni siquiera incluye comida ni alojamiento. Si logra triunfar, bueno, pero si no, bajé la cabeza y tomé un poco de comida con mis palillos. Pero por dentro, me reía con burla. Diego nunca iba a triunfar, y no era porque yo le deseara el mal. Simplemente, él mismo se cavaba su propia tumba, tan pronto como firmó con esa supuesta empresa. Corrió a presumirlo en redes sociales, emocionado por su gran oportunidad, pero estaba tan ansioso por alardear que ni siquiera se molestó en leer el nombre de la compañía, Longview Entertainment, la misma empresa fraudulenta que, en mi vida pasada, fue expuesta como una estafa. Su negocio: captaban jóvenes desesperados por ser famosos. Les cobraban tarifas excesivas por el entrenamiento y luego los vendían a agencias de entretenimiento clandestinas y sin licencia. Diego, una vez más, no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. Los aprendices que fueron a Longview Entertainment sufrieron mucho. Gastaron cientos de miles en su formación, solo para nunca pisar un escenario real ni aprender nada útil. Al final, simplemente fueron vendidos a otra agencia aún más corrupta, cayendo de un infierno a otro. Escuché que de docenas de aprendices, solo uno logró escapar, y solo porque su familia era lo suficientemente rica para pagar más de 1.000.000 de yuanes en tarifas de rescisión. Pero Diego, él nunca se enteró. Para cuando el escándalo estalló, él ya estaba disfrutando de su nueva vida universitaria, uniéndose a todo tipo de clubes, olvidando completamente el sueño por el que tanto peleó y hasta abandonó la escuela. Solo se acordaba de su supuesto sueño cuando quería echarme la culpa de su fracaso. Mi madre no dijo nada más. Tenía un gran corazón, y pronto comenzó a hablar de otras historias divertidas con mi padre. Los dos se reían sin parar, y yo sonreí junto a ellos, disfrutando de la calidez de nuestra conversación. Después de mudarnos, pensé que nunca volvería a ver a la familia de Diego, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras caminaba hacia una cafetería para encontrarme con una amiga, Sandra apareció de la nada y me agarró del brazo. Hacía tiempo que no la veía. Aunque siempre había sido enfermiza, al menos cuidaba bien su apariencia, pero ahora se veía agotada. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios secos y agrietados, y su cuerpo entero desprendía un aire enfermizo. Como mi amiga aún no había llegado, sus ojos brillaron de emoción al notar que estaba sola. De inmediato, empezó a parlotear sin parar. La mayoría de sus palabras eran quejas, que éramos crueles por mudarnos, que Diego estaba en Pekín entrenando y ni siquiera podía volver para Año Nuevo. Con calma, retiré mi brazo y dije: tía Sandra, lo siento, pero tengo cosas que hacer. Me voy. Sandra se veía genuinamente sorprendida por mi actitud indiferente, pero rápidamente se recuperó y bloqueó mi camino con una expresión de desaprobación. Miranda, cada vez eres más irrespetuosa. Ni siquiera me guardas rencor por ignorar mis llamadas y así es como me tratas. Luego, como si recordara algo, relajó los hombros y suavizó su tono. Escuché que tu familia se mudó a una casa más grande, ¿verdad? Pero no han vendido la antigua, ¿cierto? Su voz era confiada, como si ya tuviera todo planeado. Dame las llaves y cuidaré la casa por ti. Sonreí dulcemente y acepté sin dudar. Claro, tía, no te preocupes, lo arreglaré todo. Sandra se fue feliz, pero cuando se marchó, me sacudí el brazo, solté una risa fría y me alejé. Veamos quién engaña a quién. Capítulo 7. Pasé un año nuevo maravilloso. En cuanto a los padres de Diego, seguramente no les fue tan bien. Por supuesto, nunca les di las llaves de la casa, y la comida que les prometí, tampoco la llevé. Durante las festividades, comprar productos frescos, arroz y harina era casi imposible, y los precios se habían disparado. Con Diego persiguiendo su estúpido sueño, sus padres ya tenían suficientes problemas económicos. Jamás habrían gastado dinero en lujos festivos. Ni siquiera me molesté en ocultarlo.
Le conté a mi padre todo sobre cómo Sandra intentó engañarme para convertirme en su sirvienta gratuita, y él estaba furioso, pero no conmigo. Mierda, si lo hubiera sabido, habría hecho que los estafaras aún más. Golpeó la mesa con el puño, maldiciendo. ¿Quién se creen que son? Pensar que mi hija universitaria debería ser su maldita criada. Sobre mi cadáver. Me reí tanto que me dio hipo. Nunca imaginé que mi padre estaría tan completamente de mi lado, pero lo que realmente no esperaba era que antes de que terminara el año nuevo, Diego regresó, y no volvió solo. Trajo a una chica con él. Capítulo 8. Me encontré con Diego y aquella chica en la calle. Estaban pegados el uno al otro, susurrándose dulces palabras como si el mundo entero no existiera. Pero en cuanto Diego me vio, la apartó de golpe. La chica tropezó, su rostro ensombreciéndose al instante. Diego, ¿qué te pasa? Fuiste tú quien me rogó que volviera contigo, y ahora me empujas. Diego se quedó paralizado, enseguida intentando calmarla, pero no podía evitar mirarme de reojo. Tal vez era la costumbre que había desarrollado durante más de 20 años de matrimonio, engañar y estar siempre en guardia. Aunque ya no éramos esposos, su paranoia seguía arraigada en su cuerpo. Lo observé por un momento y, cuando mis ojos se posaron en la chica a su lado, sentí una extraña sensación de familiaridad. Un instante después, lo entendí todo, y de repente, todo encajó. Finalmente entendí por qué Diego, de la nada, decidió convertirse en cantante en Pekín en mi vida pasada. Finalmente entendí por qué, después de habernos jurado amor eterno, nunca volvió a hablar de nuestro pasado. Finalmente entendí por qué, con los años, Diego comenzó a odiarme tanto. Solté una carcajada burlona antes de poder evitarlo. Mis ojos se llenaron de desprecio al encontrarme con su mirada nerviosa. Sin decir una palabra, murmuré una grosería en silencio. Me di la vuelta y me alejé sin dudarlo. Su nombre era Luna. Había sido una estudiante de intercambio en nuestra clase durante un corto tiempo en nuestro último año de secundaria. Joven, hermosa, llena de vida, completamente distinta a nosotras, las chicas que solo sabíamos estudiar. Luna, en el poco tiempo que estuvo, se convirtió en la fantasía inalcanzable de todos los chicos de la clase. Por lo visto, Diego había sido uno de ellos. Debía haberlo sabido. Una noche, se fue la luz en la escuela. Bajo la tenue luz de las velas, Diego cantó una canción y Luna lo llenó de halagos, diciéndole que su voz era lo suficientemente buena como para triunfar en Pekín. Luna era de Pekín, y para nosotros, unos niños de un pequeño pueblo olvidado, ese nombre sonaba como un sueño imposible de alcanzar. Ahora que lo pienso, todo estaba ahí, delante de mis ojos. Después de que Luna se marchó, Diego cambió conmigo. Comenzó a criticarme por todo, por cómo comía, diciendo que no era elegante como Luna, por solo preocuparme por estudiar, en lugar de tener un espíritu aventurero, por ser aburrida y simple, por no saber arreglarme ni aprovechar mi juventud como una mujer debería hacerlo. En aquel entonces, ingenuamente creí que lo hacía por mi bien, pero ahora lo veía con claridad. Simplemente, no pudo encontrar ni un solo rastro de Luna en mí, y su frustración se convirtió en resentimiento, en críticas constantes. Incluso el día de nuestra boda, su rostro era una máscara de hielo, y al salir del registro civil, me dijo, ¿contenta ahora? Como si yo lo hubiera obligado a casarse conmigo, como si hubiera sido yo quien lo llevó a la cama, como si su propia falta de autocontrol fuera culpa mía, y yo tuviera que cargar con las consecuencias. Así era Diego, siempre echándole la culpa a los demás. Capítulo 9. No tenía idea de cómo Diego volvió a cruzarse con Luna en Pekín. Lo único que sabía era que su año nuevo estuvo lleno de drama. Al parecer, Luna había salido furiosa de su casa en menos de media hora, y Diego, desesperado por perseguir a su luz de luna blanca, se fue tras ella de inmediato, regresando a Pekín sin siquiera avisar a sus padres. Mi madre, siendo naturalmente curiosa, se encargó de averiguar los detalles. Así fue como supo que, en cuanto Sandra vio a Luna, trató de ponerla en su lugar, pero Luna no era de las que se dejaban intimidar. No solo le respondió con palabras aún más filosas, sino que, como golpe final, volcó la mesa llena de grasa y comida antes de marcharse indignada. Mis padres, fascinados por el desastre, se divirtieron de lo lindo con el escándalo. Luego, con enormes sonrisas, me llevaron de regreso a la universidad con una última advertencia. Solo preocúpate por estudiar y disfrutar. Deja que el resto del mundo se arruine solo. Y eso hice. Pasé mi tiempo libre escribiendo más historias, enfocada en mi trabajo, sin que nadie lo supiera. Ya había terminado 3 novelas de más de 1 millón de palabras cada una. Las regalías no dejaban de llegar, y el dinero se me acumulaba en las manos. Pero justo cuando todo iba bien,
Diego intentó agregarme a sus contactos. Lo ignoré. Intentó otra vez y otra vez. Después de varios intentos fallidos, comenzó a usar diferentes números para contactarme. Harta. Finalmente cedí solo para que me dejara en paz. En cuanto volvimos a ser amigos, Diego apenas saludó antes de empezar a quejarse. Se lamentó sin parar de lo difícil que era la vida en Pekín, con tantas personas persiguiendo el mismo sueño. Su talento no era suficiente para destacar. Sus únicas armas eran su labia encantadora y su apariencia decente, lo que le había permitido conquistar a Luna en primer lugar. Pero una vez que la tuvo, su diosa perfecta comenzó a perder su brillo. Después de una breve etapa de pasión, Diego no pudo evitar volver a su verdadera naturaleza. Empezó a esperar que Luna lo cuidara. Pero Luna no era yo. Para ella, salir con Diego ya era rebajarse demasiado, así que ni en sueños iba a convertirse en su sirvienta. Así que, tan rápido como apareció en su vida, Luna lo dejó, y para empeorar las cosas, la empresa de entretenimiento con la que firmó estalló en un escándalo de fraude. ¡Qué mala suerte la mía! ¿Qué clase de compañía de porquería hace que entrenes 14 horas al día solo en canto? Si todavía estuviera en la universidad, sería mucho más feliz. Las mujeres de Pekín son todas unas interesadas. Solo es que todavía no soy famoso. No es como si nunca fuera a hacerlo. Y aún así, ninguna quiere tomarse ni una copa conmigo. Me cambié de compañía, pero es igual de mala. Si lo hubiera sabido, ni habría venido. Pekín no es tan increíble como dicen. La gente aquí apesta. No son como la gente sencilla y honesta de nuestro pueblito. Desde hacía tiempo, yo había silenciado los mensajes de Diego, revisándolos solo de vez en cuando me daba la gana, pero al leer ese último mensaje, no pude evitarlo. Me eché a reír. Oh, claro, la gente de nuestro pueblito era tan sencilla y honesta, por eso su familia se aprovechó de eso, por eso me moldearon, me aplastaron y me usaron como una sirvienta durante toda una vida. Al final, la única tonta había sido yo, pero la verdad era que sin importar qué elección tomara Diego, él siempre iba a arrepentirse, porque Diego nunca había hecho un verdadero esfuerzo. Jamás trabajó duro por nada en su vida. Estaba acostumbrado a que todo se lo acomodaran, pero cuando las cosas no salían como quería, culpaba a los demás. En su cabeza, él nunca tenía la culpa. Si tan solo hubiera tomado la otra opción, entonces su vida sería perfecta. A la gente le encanta idealizar los caminos que nunca tomaron, y Diego era el peor ejemplo de todos. Egoísta, cobarde, irresponsable, siempre huyendo. Ese era Diego, y aquel gran sueño que había adorado y perseguido con tanta pasión, ahora que lo había probado y fallado, de repente ya no le parecía tan maravilloso. Con eso, volví a bloquear a Diego, pero esta vez fui aún más lejos. Cambié mi número, mis cuentas y todos mis contactos. Una persona tan asquerosa como él pertenecía al pasado. Podía pudrirse en su miseria por lo que me importaba, pero lo que jamás imaginé era que, después de perder todo contacto conmigo, Diego volvería desde Pekín para buscarme. Capítulo 10. Para cuando estaba en mi segundo año de universidad, ya había ganado una cantidad considerable de dinero con mis novelas. Usando los recuerdos de mi vida pasada, decidí ir más allá. Fundé una pequeña empresa de medios. Me adelanté a los demás, firmando a varios creadores de contenido prometedores que, en mi vida anterior, aún no habían explotado en popularidad. Uno por uno, planifiqué cuidadosamente su crecimiento. En poco tiempo, sus cuentas despegaron. Con el éxito llegó una avalancha de patrocinios y ofertas publicitarias, y pronto mi agenda estaba completamente llena entre la universidad y la empresa. Estaba tan ocupada que decidí llevarme a mis padres conmigo y comprarles una casa. Estaban felices como nunca. Todos los días presumían de su hija exitosa ante sus amigos, y antes de darme cuenta, se volvieron adictos a ver videos cortos, buscando nuevos talentos para recomendarme. Un día, después de terminar un examen, salí apurada del campus para ir a una reunión de trabajo, cuando, de repente, alguien me atrapó en un abrazo sofocante y se negó a soltarme. Esposa, por fin te encontré. La voz me hizo congelarme por un instante, pero en cuanto reaccioné, lo empujé con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando vi su rostro con claridad. Diego llevaba puesta una chaqueta de cuero vieja y gastada, y su rostro tenía marcas evidentes de un mal maquillaje barato. Cuando sonrió, sus dientes amarillentos fueron lo primero que noté, haciendo que mi estómago se revolviera de asco. Para colmo, apestaba a perfume barato, y cuando intentó abrazarme de nuevo, me aparté con rapidez. Sé que tú también renaciste, esposa. Diego balbuceó emocionado, sus palabras saliendo sin control. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí sin ti. Solo con esas pocas frases, lo entendí todo de inmediato.
Sandra debió haberle dado información. Probablemente le dijo que yo había creado una empresa de medios. Y eso llevó a Diego a rastrear las cuentas de mis artistas. Y así fue como el Diego, que también había renacido, se dio cuenta de que yo me había convertido en una empresaria exitosa. Comparado con seguir sufriendo en Pekín, aferrarse a mí era una opción mucho más conveniente. Así que volvió, decidido a engatusarme otra vez. Ahora, parado frente a mí, bloqueaba mi camino, pretendiendo estar lleno de emoción y sinceridad, pero yo no iba a caer en su trampa. Esposa, aunque hayamos renacido, podemos empezar de nuevo, ¿no recuerdas? Teníamos 2 hijos adorables. En nuestra vida pasada, éramos una familia feliz de 6. Lo miré con desprecio absoluto. Diego estaba actuando otra vez, sin poder evitarlo. Puse los ojos en blanco. Hermano, despierta. ¿Se te olvidó por qué renacimos en primer lugar? La expresión de Diego se tensó de inmediato. Su mirada titubeó. Parecía nervioso. No voy a perder el tiempo recordando toda esa mierda del pasado. Solté una larga exhalación, incapaz de ocultar mi repulsión. Solo me alegra que, en esta vida, por fin me libré de ti. Siempre me culpaste de arruinar tus sueños y encadenarte con el matrimonio, punto. Mi voz goteaba burla pura. Usaste esas excusas para justificar cada vez que me maltrataste. Incluso a nuestros hijos les echaste la culpa de todo. Así que dime, Diego, ahora que no me interpusiste en tu camino esta vez, ¿dónde está tu gran sueño de cantante? ¿Dónde está tu brillante futuro? ¿Y por qué todavía no te llevaste a tu amada madre a Pekín? Me detuve un instante, luego negué con la cabeza, sonriendo con burla. Oh, cierto, se me olvidaba. Me crucé de brazos. Tu madre sigue enferma, partiéndose el lomo para pagarte los caprichos, ¿verdad? Incluso escuché que vendieron la casa solo para comprarte una guitarra eléctrica. Levanté una ceja. Dime, Diego, ¿al menos sabes tocarla? El rostro de Diego se retorció de furia. En sus ojos brilló algo peligroso. De repente, me agarró con fuerza del brazo. ¿Quién carajo te crees que eres? ¿Miranda? Su voz bajó a un tono amenazante. Por mucho que te hagas la digna, sigues siendo la mujer que me calentó la cama. Criaste a mis hijos por 20 años. ¿Y ahora crees que eso desapareció solo porque renacimos? Me miró con una sonrisa repugnante. Tienes algo de fama ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si le contara al mundo dónde tienes cada lunar? ¿Qué partes de tu cuerpo son más sensibles? ¿Qué siempre fuiste una perra? ¿Crees que tu empresa sobreviviría a eso? Mis ojos se endurecieron. Con un rápido movimiento, liberé mi brazo. Adelante, inténtalo. Diego parpadeó, sin esperarse mi respuesta. Lo miré con asco puro. Renaciste, y lo mejor que se te ocurrió hacer fue intentar arruinarme con rumores baratos. ¿No te da vergüenza ser tan patético? Solté una risa gélida. No cambiaste en absoluto. Sin pensarlo 2 veces, llamé a los guardias de seguridad del campus. Este hombre no es estudiante aquí. Y antes de que Diego pudiera decir una palabra más, me escondí tras ellos. Después de todo, como él mismo dijo, nos conocíamos demasiado bien. Sabíamos cómo hacernos daño. Los guardias lo inmovilizaron al instante. Mientras él seguía forcejeando, yo me subí a un taxi y desaparecí. Y cuando volví a mi oficina, llamé a una creadora de contenido aún desconocida, y pasé toda la tarde conversando con ella, porque a diferencia de Diego, yo sí sabía cómo construir algo de verdad. Capítulo 11. Un video de drama corto se volvió viral en internet. ¿La historia? Una joven, a petición de la vecina entrometida, corre al tren en plena noche para buscar a su amigo de la infancia. Sus padres, preocupados, van tras ella, y terminan muriendo en un accidente. Y la amable vecina aprovecha el momento para hacerse la buena persona, alejar a los familiares de la chica y manipularla para que se case con su hijo. Lo que sigue es una pesadilla. La chica es forzada al matrimonio, y poco a poco pierde toda su herencia. No tardó mucho en volverse un fenómeno viral. Después de todo, era mi historia, mi pesadilla con Diego, contada en formato de drama corto. En ese momento, este tipo de contenido aún era nuevo, y con la mezcla de realidad y ficción, la gente no tardó en reaccionar. Los comentarios explotaron. Ese tipo es basura. Su esposa trabaja hasta el cansancio, y él solo se la pasa comiendo y soñando con ser cantante. ¿Desde cuándo ser cantante significa solo hablar? Ya tuvo otra oportunidad en la vida, y en lugar de mejorar, ¿se la pasa acosándola? Ridículo. Si tuviera un hijo así, lo mato yo misma. Y sus padres tampoco valen nada. Deberían haberse muerto antes. La indignación en internet estaba en su punto máximo, y la creadora de contenido que hizo el video se hizo famosa de la noche a la mañana, ganando más de 1 millón de seguidores en solo un día.
Aproveché la oportunidad para conseguirle patrocinios y campañas publicitarias. Ganó una fortuna, y yo también, pero, por supuesto, Diego no iba a quedarse quieto. Lanzó un contraataque. Empezó a difundir rumores repugnantes sobre mí en Internet. Retorció nuestra historia en una fantasía escandalosa y sucia. Por supuesto, algunos hombres patéticos le creyeron y se unieron a la difamación, pero yo no era ninguna santa. Les envié notificaciones legales a cada uno de ellos. Después de todo, nuestras vidas ya habían tomado caminos completamente distintos. Nadie en su sano juicio iba a creer una historia de doble renacimiento. Y pronto, Diego fue arrestado. Sus mentiras se habían salido de control. Más de 30.000 compartidos. Y algunos de los ataques venían de bots que él mismo había pagado. Básicamente, se arruinó solo. Mientras tanto, Sandra y su esposo corrían como locos, buscando contactarnos, pero, por supuesto, no tuvieron suerte, y mientras Diego pudría en la cárcel, la empresa de entretenimiento en Pekín con la que había firmado, lo demandó, incumplimiento de contrato, abandono sin previo aviso, múltiples escándalos. Su agencia tenía una lista interminable de acusaciones. Cuando me enteré, hasta yo me sorprendí. Diego nunca llegó a ser cantante, pero vaya que se convirtió en un experto en los vicios de la industria. Algunas cosas nunca cambian. En su desesperación, Diego intentó contactarme, a través de un conocido. Me envió un mensaje: si me ayudas a conseguir un buen abogado, te lo recompensaré cuando salga. ¿Recompensarme? Casi me eché a reír. Él no quería recompensarme, quería vengarse. Ni siquiera me molesté en responder. Solo hice que echaran a su mensajero, y le envié una única respuesta: sigue soñando. Puede que no persiga la venganza por lo que pasó en mi vida pasada, pero tampoco voy a fingir que nunca sucedió. Quiero ver con mis propios ojos cómo la vida de Diego se arruina poco a poco. Quiero ver a mis supuestos buenos suegros, ya ancianos y cansados, corriendo de un lado a otro intentando arreglar sus problemas. Solo así estaré satisfecha. Me puse las gafas de sol y me dirigí a la oficina. El camino correcto, la trayectoria correcta, mi vida solo brillará con luz propia, deslumbrante y radiante. Capítulo extra. Cuando arrestaron a Diego, su mente se quedó en blanco ante las acusaciones de la policía. Instintivamente quiso defenderse, pero no supo qué decir. Al final, apretó los dientes y solo pudo insistir en una cosa: él y Miranda eran marido y mujer. Sí, estaban casados. Su madre ya lo había dicho en su vida pasada, eran esposos, pero desde tiempos antiguos. El marido siempre ha sido la cabeza del hogar. Miranda, una huérfana sin nadie que la respaldara, debería estar agradecida de que él hubiera aceptado casarse con ella. Para ser sincero, antes le gustaba Miranda. Era obediente, comprensiva y tan tímida que se sonrojaba solo con hablarle. Pero todo cambió cuando apareció Luna. Esa rosa roja, audaz y apasionada, despertó todos los deseos adolescentes de Diego. En comparación, Miranda se veía monótona, sin vida. Después de casarse, Diego escuchó de un viejo compañero de secundaria que Luna se había ido a estudiar a la universidad en Beijing. Antes incluso de graduarse, empezó a salir con un cantante muy famoso. El día en que anunciaron públicamente su relación, hasta Weibo colapsó por la cantidad de visitas. Al escuchar todo eso, Diego se llenó de celos. Si hubiera seguido sus sueños, ¿no sería él quien estuviera al lado de Luna ahora? Esa idea lo consumió poco a poco, y empezó a culpar a Miranda por todo, por haberlo frenado, por haberle impedido perseguir su destino. Se convenció a sí mismo de que si no fuera por ella, los padres de Miranda no habrían muerto y él no habría sido obligado a comprometerse con ella. Así que, al final, todo era culpa de Miranda. Si no se hubiera comprometido y casado con ella, tal vez aún habría tenido la oportunidad de perseguir sus sueños. Diego la atormentó a propósito durante más de 20 años. Cada vez que veía a Miranda volverse más irritable, sentía una satisfacción retorcida, creyendo que era el castigo que ella merecía. Incluso les dijo a sus 2 hijos que Miranda solo sabía enfadarse, que era una mala madre y que él, en cambio, tenía un temperamento mucho mejor. Los niños eran pequeños e influenciables. Después de escucharlo durante años, terminaron creyéndolo y comenzaron a ponerse en su contra. Pero Diego nunca imaginó que tendría otra oportunidad en la vida, mucho menos que su segunda vida sería tan diferente a lo que había soñado. Se sentía cansado. Incluso empezó a extrañar los días en los que Miranda lo cuidaba en su vida pasada. Y ahora que se enteró de que Miranda tenía dinero, perfecto. Si volvían a estar juntos, no tendría que pasar por las penurias de la vida otra vez. Diego fantaseaba con la posibilidad de que, con el dinero de Miranda, quizás incluso pudiera comprarse el éxito. Pero ese sueño se rompió en pedazos en el momento en que la policía lo arrestó. Para empeorar las cosas,
Su empresa en Beijing también se vio envuelta en el escándalo. Cuando se enteró de la enorme cantidad de dinero que debía pagar como compensación y de la condena de cárcel que le esperaba, Diego entró en pánico. No, su vida no debía ser así. ¿Podría empezar de nuevo? Mientras el guardia de prisión le afeitaba el cabello teñido de colores brillantes, Diego miró con la mirada perdida su reflejo en el espejo. Finalmente, cerró los ojos y una única lágrima rodó por su mejilla. Se arrepintió de todo. Entonces, ¿podría tener solo una oportunidad más?